Yo quería hoy hablarles del tema de la educación para la ciudadanía. Es decir, educar no es simplemente formar laboralmente, no es simplemente formar empleados, formar trabajadores en tales o cuales materias. Obviamente, adquirir destrezas laborales es algo importante y parte de los temas que trata la educación. Pero la educación tiene un proyecto mucho más ambicioso. La educación quiere formar personas completas. En la democracia sí hace falta educar a personas de una manera abierta. No se puede educar solamente para la guerra o solamente para la agricultura o solamente para la artesanía. Hay que educarles para la vida en una sociedad democrática. Y a partir de ahí, cada cual elegirá su camino, su posibilidad. De modo que el destino de la democracia está íntimamente ligada al destino de la educación. La educación es lo que permite a cada cual ocupar un lugar no preestablecido, sino que abierto, digamos, a todas las posibilidades dentro de la democracia. Evidentemente, sabemos todos que pesan mucho los condicionamientos sociales, las diferencias de estatus y de riqueza, de economía, etcétera. Todo eso es algo que permanentemente influye en la democracia. Pero si queremos hacer una transformación no sangrienta, si queremos hacer una revolución que no pase por las ejecuciones y por las muertes, lo más parecido a una revolución no sangrienta es precisamente la educación. Porque la educación es lo que lucha contra la fatalidad social, lo que se opone a la fatalidad social, lo que hace que el hijo del pobre no siempre tenga que ser pobre, que el hijo del ignorante no siempre tenga que ser ignorante, que el hijo de los excluidos, de los que de alguna manera no tenían puesto social, puedan alcanzar su puesto y su lugar social. La educación lucha contra esa fatalidad que hace que los hijos tengan que repetir los errores, las deficiencias, las carencias de sus padres. Hay dos enemigos fundamentales de la democracia, que son la ignorancia y la miseria. Esos son los dos enemigos en todas partes que corrompen y destruyen la democracia. Todo el que lucha contra la ignorancia y contra la miseria está defendiendo la democracia. La democracia no se la defiende bombardeando países o haciendo exhibiciones de fuerza bélica. Es obvio que también hoy en nuestras democracias existen otros males. La corrupción, por ejemplo, es uno de los males que afectan allí donde existen libertades. Donde existe libertad hay quien la utiliza bien y quien la utiliza mal, ¿no? Pero todo eso, en gran parte, tiene que ser combatido por medios educativos. Porque lo malo de la corrupción no es la violación en sí de la confianza que han depositado los ciudadanos en un político. Lo malo de la corrupción es la impunidad. Es decir, es inevitable que donde hay libertades haya personas que abusen de ellas o que las utilicen mal. Pero no es inevitable que esas personas queden impunes, que la sociedad vea que las leyes solo castigan a los pequeños y no a los grandes, que las redes de la ley están hechas para atrapar los peces pequeños y dejar pasar a los grandes, a diferencia de lo que suele ocurrir en las redes de pesca habituales. Entonces, frente a eso, es de lo que hay que formar una sociedad consciente. La educación tiene que intentar reforzar los elementos de conciencia democrática de los ciudadanos. Los ciudadanos tienen que saber que lo que ocurre en la sociedad es algo que les corresponde a ellos hacer, enmendar, corregir o participar.
que la vida social no es un espectáculo que se está representando y nosotros estamos en el patio de butacas aplaudiendo o silbando a los actores. Los ciudadanos estamos todos en el patio de butacas, todos estamos en el escenario. Todos estamos en el escenario y todos tenemos que participar en la representación. Todos tenemos responsabilidad de participar en la representación. Por eso la educación está para formar ciudadanos capaces de intervenir en la representación. ¿Hasta qué punto es importante la educación en la democracia? Pensemos que la educación es tan importante como la confianza que depositamos en los demás. Hay una frase de John Kenneth Galbraith, el economista canadiense que trabajó casi toda su vida en Harvard. Galbraith decía: las democracias contemporáneas viven bajo el temor permanente a la influencia de los ignorantes. Es decir, las democracias actuales saben que todo el mundo puede votar y que el ignorante tiene un voto que vale lo mismo que el de la persona que educada y consciente. La ignorancia que es peligrosa en la democracia es la ignorancia de quien es incapaz de entender un argumento ajeno. Es incapaz de entender una argumentación ajena. Es incapaz de entender un texto sencillo siempre que exponga una serie de puntos importantes. Es decir, el ignorante es el incapaz de persuadir a los otros o de ser persuadido por los otros. Quien no es capaz de persuadir o de ser persuadido no está preparado para vivir en democracia, porque la democracia precisamente parlamentaria es un régimen de persuasión mutua. Todos tenemos que intentar persuadir a los demás y abrirnos a la persuasión de los otros. Ser persuadible no es un demérito, es decir, al contrario, tendríamos que tener todos un orgullo en dejarnos convencer o persuadir por la verdad. Hay un verso muy bonito del poeta Antonio Machado que dice: no tu verdad, la verdad, y ven conmigo a buscarla, la tuya, guárdatela. La forma de respetar las opiniones es discutirlas. Si recuerdan ustedes su latín, discutere era tirar de un árbol para ver si tenía raíces fuertes o no. Cuando uno discute una opinión, lo que quiere ver es si tiene raíces en lo real, en la realidad, o no, o es simplemente algo superficial. Ahora bien, educar solo puede educar una persona a otra. Solo podemos aprender a vivir de otra persona, no de ninguna máquina, por perfecta, por extraordinaria que sea. Internet y otros instrumentos lo que nos dan es cada vez más información. Y esa información es muy importante. Es verdad que antes educar era en cierta medida informar. Los niños llegaban a la escuela sin conocer muchas cosas esenciales, las verdades del sexo, de la muerte, de la ambición, etcétera, etcétera, y poco a poco se les iban revelando esas verdades, digamos, conflictivas, se les iban revelando por medio de la educación. Hoy un niño pequeñito ha visto todo lo que tiene que ver en televisión, incluso antes de haber ido a la escuela por primera vez. Y entonces la educación es ayudarle a navegar por esa información que ha recibido, una información que ha recibido de modo avasallador, de modo abrumador, y que tiene que aprender a distinguir lo verdadero de lo falso, lo útil de lo superfluo, lo positivo y socialmente interesante de lo atroz y criminal y cosas por el estilo. O sea, hoy la información es simplemente un mar en el cual hay que aprender a navegar, según la metáfora habitual de la navegación a través de Internet. Por lo tanto, nunca puede ser sustituido el maestro, el profesor, etcétera, por un instrumento mecánico. Yo creo que una de las asignaturas pendientes que tienen nuestros países es el reconocer la importancia, la dignidad social del maestro.
Cuando hay un panel en televisión, en la radio, etcétera, de expertos o de personas que hablan de algo, rara vez encontrarán ustedes un maestro entre ellos. Hay artistas, hay músicos, hay sacerdotes, hay científicos, rara vez hay un maestro. Yo creo que este olvido de los consejos, de las visiones que pueden dar los maestros para ayudar a la comprensión de la sociedad es una de las asignaturas que tenemos también pendientes. Yo creo que hay tres, no sé si virtudes o conjuntos de virtudes, que son las esenciales que habría que tratar de reforzar en cada uno de nuestros educandos, de nuestros neófitos. En primer lugar, yo creo que es importante el coraje. El coraje para poder vivir, porque todos vivimos frente al panorama de la muerte, de las dificultades, de las amenazas. Sin coraje no se puede vivir y no se puede, sobre todo, vivir éticamente. Churchill decía que el coraje es la virtud ética más importante porque sin ella nada valen todas las demás. Una persona puede ser muy virtuosa, pero si no tiene coraje, si no tiene valor, no sabrá ejercer esas virtudes. De modo que reforzar el coraje, cosa no fácil, muchas veces en circunstancias complicadas, eso es una de las partes de esa educación ética. Un coraje para poder vivir. Luego, generosidad para poder convivir. Convivir siempre exige, de alguna manera, ceder. Todos hemos tenido de niños un sueño de omnipotencia que poco a poco se ha ido deshaciendo cuando hemos visto que somos simplemente uno más dentro de muchos, cada uno con sus fines, con sus objetivos, y entonces tenemos que tener generosidad para convivir. La convivencia con otros siempre es un poco dolorosa, siempre es un poco frustrante. No siempre podemos hacer lo que queremos, tenemos que limitar nuestros deseos al choque con los demás. Hace falta generosidad para soportar los deseos ajenos y para ayudar también a quienes no, de alguna manera, pueden cumplir sus propias expectativas sociales y necesitan apoyo. Coraje para vivir, generosidad para convivir y, un último, yo creo que es importante, prudencia para sobrevivir. Porque, evidentemente, la vida está llena de trampas, de dificultades, de riesgos. Ejercer el bien es muchas veces arriesgado y de nada sirve el martirio sin provecho, ¿no? Es decir, yo creo que hay que entonces mantener esos tres grupos de virtudes imprescindibles en la sociedad: coraje para vivir, generosidad para convivir y prudencia para sobrevivir. Eso es lo que hay que intentar transmitir. Evidentemente, la buena educación es cara. Es uno de los grandes problemas de todos los países. Los estados cada vez son más remisos a tener que pagar la educación, porque la educación es una inversión muy grande, porque es una inversión a muy largo plazo, etcétera, ¿no? Y entonces es verdad que la buena educación es cara porque hace falta grupos pequeños de trabajo. Todos los maestros sabemos que ya no podemos enseñar lo que nos enseñaran a nosotros, que hace falta reciclar nuestros conocimientos y entonces ese reciclaje exige maestros de sustitución, etcétera. De modo que por todos estos motivos es verdad que la buena educación es cara. Ahora, yo creo que la mala educación la pagan los países mucho más cara todavía. Y que hoy, en los países afectados por la crisis, desde luego en Europa, etcétera, los países que más probabilidades tienen de salir adelante de la crisis son aquellos que han invertido más en educación. Los que por ahorrarse dinero no invirtieron en educación, no apoyaron suficientemente la educación, ahora están viendo hasta qué punto puede ser cara la ignorancia. Yo creo que nosotros tenemos que intentar convencer y movilizar a los gobernantes de la importancia de la educación, porque el tiempo de la educación es un tiempo siempre a muy largo plazo, más allá del que los políticos suelen calcular las cosas. Si mañana, ojalá, se empezase a educar maravillosamente en España o en Brasil, ¿cuándo lo notarían nuestras sociedades? ¿Dentro de 15, 20 años? Bueno, no hay
político en el mundo que piense las cosas a 15 o 20 años. O sea, los que piensan las cosas a 15 o 20 días ya son vistos casi como de visión profética. Por lo tanto, somos los ciudadanos los que tenemos que persuadir de la importancia de la educación. Tenemos que estar para recordar permanentemente a los políticos: ustedes gobiernan hoy, serán sustituidos por otros, pero nosotros, la sociedad, vamos a continuar y es imprescindible que exista una sociedad educada para que el desarrollo de la democracia funcione, para que no caigamos en manos de los malos profetas, de los tiranos, de los fanáticos, etcétera, que todos se nutren, evidentemente, de la ignorancia, de la falta de educación. Bueno, pues estos eran los temas que quería exponerles. Ven ustedes que son cosas sabidas, pero ya saben que los filósofos, los profesores de filosofía, yo no soy más que un profesor de filosofía, los profesores de filosofía solemos decir las cosas que todo el mundo sabe, pero con un tono truculento y tremendo, como para impresionar más a la gente. Bueno, yo simplemente quería recordarles estas cosas que ustedes probablemente saben y hacer que ustedes tengan que recordárselas a otros, porque esa es la forma de que la educación termine por ser una preocupación social primordial en nuestras sociedades. Muchas gracias.